¿Cómo están mis estimados amigos y amigas? En esta oportunidad para responder algunas inquietudes de nuestros colegas. ¿Qué va a suceder con los estudiantes que no han presentado carpeta de recuperación? Esa es la pregunta que con más énfasis se está dando en la actualidad. Para ello nos vamos a ayudar de la resolución ministerial número 121 del año 2021 que norma pues las actividades a desarrollarse durante el año 2021. Veamos. Primero debemos recordar que en el año 2020 por diversos motivos hubieron estudiantes que no pudieron conectarse con su profesor que le correspondía estudiar. También hubo otro grupo de estudiantes que se conectaron de manera tardía, es decir, en el mes de noviembre, octubre, noviembre o diciembre. También hubo otro grupo de estudiantes que, si bien es cierto, estuvieron conectados con sus profesores, pero generalmente solo registraban su asistencia y no participaban en las actividades y por ende no enviaron sus evidencias, es decir, sus retos que proponía la actividad de aprendizaje o las experiencias de aprendizaje de Aprendo en Casa. No cumplieron con enviar las evidencias. Por lo tanto, el docente no tenía las evidencias en todos esos casos para ver el nivel de desarrollo de sus estudiantes. Entonces, en el CIAGIE, según norma, hubo la opción para colocar, de que no contaba con las evidencias suficientes para hacer la evaluación de sus estudiantes, es decir, para determinar el nivel de logro obtenido al mes de diciembre del año 2020. Entonces, todos esos estudiantes que no presentaron sus evidencias de aprendizaje tenían la oportunidad de realizar la carpeta de recuperación y presentar en el mes de marzo en la matrícula su carpeta de recuperación, porque todos tenían la promoción guiada, la famosa promoción guiada. Entonces, ¿qué va a suceder? Ahora ya se han matriculado los estudiantes con promoción guiada y no han presentado carpeta de recuperación. Entiéndase que la carpeta de recuperación no impide la matrícula, es decir, si no presenta el estudiante su carpeta de recuperación, igual se tiene que matricular en el grado que le corresponde de promoción guiada. Entonces, ¿qué va a suceder con ellos? Para ello tenemos que recurrir a las normas. Esta norma nos dice bien claro que tenemos que hacer una evaluación de diagnóstico. Y esta evaluación de diagnóstico, mis queridos colegas, comprende específicamente 3 pasos. Primero, evaluar las notas que han obtenido el año 2020 los estudiantes que han presentado sus evidencias. Evaluar las evidencias del año 2020 del portafolio que ha llevado el estudiante durante el desarrollo año escolar 2020. También evaluar la carpeta de recuperación de los que han presentado. Muy bien, hasta ahí no hay problema. Pero hay estudiantes, como los vuelvo a repetir, que no han presentado su carpeta de recuperación. Entonces, vamos a pasar al tercer paso. Nos dan otra tercera opción, o es el tercer paso de la evaluación diagnóstica. ¿Cuál es? Que todos los profesores teníamos que haber planificado una experiencia de evaluación diagnóstica. Esta experiencia de evaluación diagnóstica tenía que aplicarse a todos los estudiantes, a los que tienen notas, a los que han presentado su portafolio del año 2020 y a los que han presentado la carpeta de recuperación también.
y también a los estudiantes que no han presentado carpeta de recuperación. Todos entran en esta aplicación de la experiencia de evaluación diagnóstica. Para ello, el Ministerio de Educación sacó fascículos, de tal manera que los docentes todos tenían que elaborar esta experiencia de evaluación diagnóstica con el apoyo de los fascículos y planificar en esta evaluación competencias del año anterior. Es decir, si yo estoy con primer grado secundaria, debo evaluar competencias del sexto grado de primaria. Una vez realizada, mis queridos colegas, tendremos los resultados de esta experiencia de evaluación diagnóstica. Unos saldrán en inicio, otros saldrán en proceso y otros saldrán en nivel de logro. Entonces, esta norma, ¿qué nos dice? Por ejemplo, si hay un estudiante que no ha presentado carpeta de recuperación y ahora ha salido en inicio o en proceso, todos los estudiantes que hayan salido en inicio o proceso tienen que hacer la consolidación. Es decir, este año la norma nos plantea, ¿qué nos plantea? Que como el año pasado hubo promoción guiada, entonces este año se están planteando estas acciones: la consolidación, la continuidad y el reforzamiento. Entonces los estudiantes que en la experiencia de evaluación diagnóstica resultaron en inicio o proceso, tendrán que hacer la consolidación. ¿Qué significa? La consolidación, mis queridos colegas, de acuerdo a esta norma, significa que van a trabajar las competencias del año anterior de marzo hasta junio. Van a tener plazo para poder trabajar y consolidar sus aprendizajes. Veamos qué dice la norma. Luego de una evaluación diagnóstica en el inicio del año, los estudiantes que no hayan alcanzado los niveles de logro esperado para las competencias seleccionadas en el 2020, para su grado o ciclo, recibirán el apoyo necesario por parte de los docentes para alcanzar tales logros entre marzo y junio, claramente. Entonces, mis queridos colegas, el caso de los estudiantes que no presentaron carpeta de recuperación, entonces no tienen nada para evaluarlas, ninguna evidencia, entonces tienen que haber participado en la experiencia de evaluación diagnóstica aplicada en marzo. Y si resultaron con inicio proceso, van a tener que trabajar desde marzo a junio las competencias del 2020 hasta que puedan lograr. Por eso se llama trabajar en el nivel real del logro de nuestros estudiantes, todos. Si en caso que el estudiante no presentó carpeta de recuperación y en esta experiencia de evaluación diagnóstica sacó logro, automáticamente va a trabajar las competencias que le corresponden al 2021. Ya va a trabajar continuación va a trabajar. ¿Está claro? Entonces, mis queridos colegas, aquí habría que aclarar. Entonces, el análisis de las notas que hemos hecho, el análisis de las evidencias del año pasado, se hacen eso siempre y cuando que haya tenido. Si el estudiante ha tenido esas evidencias, el docente hace el análisis y evalúa con todo ello, y es parte de la evaluación diagnóstica. Puede darse el caso, sí puede darse el caso, mis queridos colegas, de que un estudiante en esta experiencia de evaluación diagnóstica saca proceso, pero yo veo sus evidencias del año pasado que está logrando, entonces yo puedo considerar ya pues que está logrado todas las competencias del año 2020. Bueno, eso depende de la determinación y del análisis que haga cada docente de su estudiante. Pero específicamente en el caso de los estudiantes que no han presentado carpeta de recuperación, es de acuerdo a lo que resulte en esta experiencia de evaluación diagnóstica. Si salió inicio o proceso, tiene que trabajarse las competencias del año 2020 hasta el mes de junio. En el mes de junio se va a volver a hacer otra evaluación.
y se determinará si logró o no esos estudiantes y todos los demás estudiantes. Bien, veamos qué nos dice la continuidad. En la continuidad están todos los estudiantes que después de la evaluación diagnóstica está en logro, entonces tendrán que trabajar la continuidad. ¿Ya? La continuidad. ¿Y en qué consiste? Aquí nos dice continuidad. Los estudiantes que a partir de la evaluación diagnóstica en marzo, después del periodo de consolidación de junio, hayan alcanzado o superado los niveles de logro esperado para su grado o ciclo correspondiente al 2020, continuarán con el desarrollo de sus competencias según el grado o ciclo en el que se encuentren matriculados en el 2021. Claramente nos dice. Entonces, los estudiantes, por ejemplo, no ha presentado su carpeta de recuperación y ha dado su experiencia de evaluación diagnóstica y saca logro, va a trabajar, ¿no?, competencias que corresponden al 2021, desde marzo. Pero si sacó inicio o proceso, va a trabajar competencias del 2020 hasta junio, y en junio se le va a evaluar, y de acuerdo a ello, a partir de junio, de agosto, recién va a trabajar lo que corresponde al 2021. Espero que esté claro, colegas. Ahora viene la pregunta, ¿qué va a pasar de los estudiantes? Miren, no han cumplido con su carpeta de recuperación, tampoco han participado en la experiencia de evaluación diagnóstica. Sí, colegas, se da esos casos. Y realmente, por experiencia les digo, ¿no? Miren cómo es la realidad de nuestro país, de nuestro Perú. El año pasado, por experiencia les digo, yo tenía 28 estudiantes. De los 28, aproximadamente 20 estudiantes se conectaban y 8 no. De esos 20 que se conectaban, unos 7, 8 estudiantes simplemente marcaban su asistencia y se retiraban, porque ya sabían que estaban promovidos, ¿no? Y finalmente, ¿cuántos nomás enviaban sus evidencias de los retos? Los retos resolvían solo 5 o 6 estudiantes. Entonces, el profesor tiene la obligación de hacerle seguimiento. Lo primero que hacía era llamar a sus padres de familia, hasta conversar con ellos. En la primera oportunidad que conversábamos, decía, ya, señor profesor, voy a hablar con mi hijo para que cumpla con sus actividades y que se ponga al día también, voy a exigirle, ya, listo, se comprometía. Pasaban los días, nada, el estudiante no enviaba sus evidencias. Entonces volvía a insistir a llamar al padre de familia, pero usted se comprometió y al final, ¿qué resultaba? Finalmente llegaba a esta conclusión. El padre de familia decía, bueno, señor profesor, ¿qué puedo hacer? Ya mi hijo no me obedece, no quiere hacerlo, ya pues será también su problema, ya está crecido, ya está grande. Específicamente a partir del segundo grado secundaria, nuestros estudiantes en el Perú prácticamente se independizan, creo, y ya los padres de familia van perdiendo autoridad. Es decir, ya depende de él. Entonces yo como profesor volví a llamar, pero ya a los estudiantes, ya que son independientes. Igual sucedía. En la primera decía, sí, profesor, no se preocupe, es que he tenido problemas, X y Y, y se lo voy a cumplir, voy a ponerme al día, le voy a enviar las evidencias. Se le decía, no, envíame las últimas evidencias, y poco a poco después te pones al día. Ya, profesor, ya, muchas gracias. Pasados los días, no llegaban las evidencias. Volví a llamar, y volví a decir, sí, profesor, es que vos te disculpar, ya yo, ahora sí voy a enviar, me comprometo. Y no llegaban las evidencias. Ya cuando insistía, ya no me respondía el estudiante. Es que todo esto se ha ocasionado justamente por esta famosa promoción guiada. Ya el estudiante sabía que estaba promovido y ocurrió, pues yo creo que no solo ha sucedido con mi persona, me parece que a nivel nacional ha ocurrido este problema y hay instituciones educativas que han informado pues que el 70% de sus estudiantes tenían que presentar carpeta de recuperación. Esa es la realidad de nuestro país. Entonces, muy posible que ahora se hayan matriculado al año siguiente. No han presentado carpeta de recuperación, tampoco se han presentado a la experiencia de evaluación diagnóstica. ¿No es cierto? Y va a haber buena cantidad de estudiantes.
Entonces, ¿qué vamos a hacer con los estudiantes? Automáticamente, si no se han presentado a la experiencia de evaluación diagnóstica, esos estudiantes tienen que ser considerados como en inicio, porque no tenemos evidencia para poder decir que sí está en proceso o logrado. Entonces esos estudiantes tendrán que desarrollar las competencias del año 2020 hasta el mes de junio. Ahora, pueda que todavía, mire, se han matriculado y no quieren contactarse, igual que el año anterior, no se contacten. Por más que llamaremos, tendremos que hacer el esfuerzo de hablar con sus padres, nuevamente con los estudiantes, insistir, para que se sumen y lleven sus experiencias, sus trabajos, lleven las competencias del año 2020 hasta junio. Haremos todo lo posible. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y de haber estudiantes, seguramente, si no realizan, comunicarles claramente que este año no creo que haya promoción guiada. No hay la norma por ningún lado, hay indicios de que va a haber este año promoción guiada. Y va a ser dificultoso que haya promoción guiada, porque ya sería 2 años que no tengan notas. Veamos. Entonces, pese a eso, digamos, no se presentan, entonces al mes de junio pasar a reforzamiento. ¿Y en qué consiste el reforzamiento? El reforzamiento está dirigido solo a aquellos estudiantes que entre los meses de marzo a junio, periodo de consolidación, no lograron alcanzar el nivel de desarrollo de las competencias para el año escolar 2020. Entonces estos estudiantes, como no se presentan hasta mes de junio, entonces pasarían a reforzamiento porque no han logrado sus competencias del año escolar 2020. Miren, es la última oportunidad que se le da al estudiante. Y eso explicarle. Entonces, a partir de julio, ¿en qué consiste? En darle actividades extras. A ver, ¿qué dice? El reforzamiento está realizado por el docente del aula, ¿no? Será realizado por el docente del aula, planteando al estudiante actividades diferenciadas o adicionales a los establecidos durante el año escolar. Entonces, ¿qué está diciendo claramente? Que ese estudiante explicarle de que a partir de julio, si lo contactamos, va a participar en las actividades del 2021. Todos los profesores a partir de julio trabajan un solo grupo, desarrollando competencias que corresponden al año 2021. Y estos estudiantes que no han participado hasta esto, entonces, tendrán que tener actividades adicionales. Eso que antes nosotros conocíamos como asignaciones, tareas a casa, algo así. De darle actividades extras, diferentes, que desarrolle fuera del horario que está establecido para desarrollar las clases del 2021. Si hasta el diciembre este estudiante, o va a haber estudiantes que tampoco no cumplen con estas actividades adicionales, entonces prácticamente se quedaría en diciembre sin nota. Estaría sin nota las áreas del 2020 y también las del 2021, porque igual, si no hace del 2020, tampoco habrá hecho de 2021, ¿no? Entonces ya 2 años estaría sin nota. Entonces habría que esperar qué va a disponer el Ministerio de Educación para la finalización del año 2021. Esperemos que tome en cuenta que sí hay estudiantes que, por más que haga todo lo imposible el profesor, el estudiante pues no quiere cooperar en su aprendizaje. Sí se va a dar esos casos, colegas. Entonces, también recordarles que en el mes de junio, entonces va a haber otra evaluación diagnóstica para todos los estudiantes que van a estar en el grupo de consolidación, es decir, los que estén llevando las competencias del año 2020, va a haber una evaluación en mes de junio, para ver si han logrado o no. Y de acuerdo a eso, llevan reforzamiento o no. Espero haber aclarado sus dudas, mis queridos colegas, y siempre deseándoles suerte, éxitos en su labor titánica, que este año es muy complejo porque va
vamos a tener que trabajar con un grupo de estudiantes que estén consolidando el 2020 y también vamos a tener un grupo de estudiantes que estemos avanzando el año escolar 2021. Muy buena suerte y felicitaciones a todos los maestros. Hasta la próxima vez.